La revolución industrial se produjo en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Comenzó por varios factores externos e internos, principalmente porque en Europa ya habían economías capitalistas, se estaba dando un contexto de innovaciones técnicas, de técnicas productivas más avanzadas. Por su parte, Inglaterra estaba diferenciada del resto de los países de Gran Bretaña, ya que no estaban subdesarrollados, sino que estaban en un modelo de explotación en el que se desarrollaba el sistema capitalista, en donde estaban los burgueses que tenían principalmente las tierras y lugares, en donde se empleaban a los trabajadores que eran como la nueva clase, que tenían varios problemas, ya que se exponían mucho físicamente, eran explotados, y únicamente con un salario de cambio que era lo único que recibían para poder subsistir. Era una cuestión nueva que estaba surgiendo en Inglaterra, en donde habían dos clases sociales muy marcadas, una muy superior y gobernante, y que tenía a los trabajadores, y la otra que se conformaba y solo podía vivir a la fuerza y trataba de vivir como podía. Retomando el análisis centrado en el texto de Hobsbawm, se pasó de un modelo rural de producción manual que se centraba en la agricultura a un modelo de producción industrial en las ciudades. Esto se dio gracias a la creación de nuevas ciudades y civilizaciones. De dicho modo, un éxodo del campo hacia la ciudad que trajo consigo unas mejoras en las condiciones sanitarias, reduciendo las epidemias, y que a su vez con el alumbrado de gas en las calles de las grandes ciudades se logró disminuir la delincuencia nocturna. Las condiciones laborales de los trabajadores eran malas, las condiciones sanitarias eran precarias y se trabajaba durante largos periodos de tiempo, sin recreos y cortes. Si bien las condiciones económicas de vida mejoraron en promedio, las clases burguesas fueron las más beneficiadas, ya que sus privilegios provenían de las fortunas que estaban en sus orígenes. Que haya un crecimiento económico no necesariamente implica una mejora en la calidad de vida para la sociedad, ya que las condiciones de trabajo no eran las mejores y había una amplia brecha de género y de clase. En cuanto al texto de Thompson, propone un análisis de los elementos culturales y no tanto económicos. Cabe destacar que hubo un fuerte mercado interno y externo, por lo que con la ayuda de las tecnologías se pudo producir más cantidad de producto con una mayor calidad de dicho producto, sin utilizar tanta mano de obra, es decir, recursos humanos de los trabajadores. Entre 1790 y 1830 estamos ante la formación de la clase obrera. Durante este periodo, dicha clase desarrolla su conciencia de pertenencia, donde desarrolla la organización política y laboral. Thompson en su análisis considera el contexto de su amplitud para ver si la clase obrera fue perjudicada, y para esto observa tres factores: el crecimiento demográfico, que genera grandes cambios, el desarrollo de la tecnología y la contrarrevolución política. De este modo llevan a cabo medidas contra los trabajadores, acercamientos avanzados contra los campesinos. Los salarios son muy bajos, como mencioné anteriormente, y hay empleo de niños en las fábricas, surge la disciplina del tiempo, que fue un gran problema, y además hay una explotación económica que se ve hacia los obreros, y también una opresión política. Como para concluir, hay una mejora en la calidad de vida de la clase obrera a costas de una explotación nunca antes vista. De la mano del liberalismo y el socialismo surge la idea del nacionalismo. Hobsbawm hace referencia a esta diciendo que era un arma de doble filo, porque por un lado incluía a la población a un todo más grande, pero por otro lado excluía a las personas que se identificaban con otras naciones no reconocidas por el Estado. En este contexto va a surgir la idea de la autodeterminación nacional. Esta no es solo una aspiración de algunas naciones, sino que también de todos los grupos que afirman ser una nación. Esto generó algunos conflictos internos en la población porque se preguntaban: ¿cuál es la nacionalidad que reconoce el Estado? ¿Quiénes son los que quedan excluidos? Esto, como bien dijimos antes, es un arma de doble filo. Por un lado, intenta que la población empiece a sentirse parte de un todo más grande, pero por otro lado va a excluir a una gran parte. ¿Por qué algunas personas se resisten a formar parte del todo homogéneo y otras no? En realidad, en esta época, donde tenemos a los países centrales y periféricos,
Van a haber en países coloniales ciudadanos que se van a categorizar de segunda categoría. De la mano de esto nos preguntamos, ¿por qué las personas que reciben la misma educación son clasificadas de segunda? En este contexto se da lo que conocemos como racismo y xenofobia. Ligado a este concepto se va a crear el racismo científico, proveniente de la teoría de la evolución de las especies de Charles Darwin. Los fenómenos de la naturaleza van a ser tomados por científicos sociólogos para explicar a la sociedad, donde el blanco es el más evolucionado y el negro el menos. Por último, la propaganda interna ahondó en la idea del nosotros, víctimas de algo más grande, y generó la idea del estamos juntos luchando y por eso valía la pena luchar. Haciendo referencia a esto, extraje la cita del texto de Hobsbawm de la página 164 mostrada a continuación. Por último, la propaganda interna ahondó en la idea del nosotros, víctimas de algo más grande, y por eso valía la pena luchar. Haciendo referencia a esto, extraje la cita del texto de Hobsbawm de la página 174 mostrada a continuación. La Revolución Rusa fue un acontecimiento muy relevante en Rusia que marcó un antes y un después. Estos son los problemas que nosotros consideramos más importantes. En primer lugar, previo a la revolución, Rusia estaba pasando por una situación muy complicada. Gracias a la Primera Guerra Mundial murieron muchos soldados. Además, había mucha hambruna y la gente moría. Era un país donde su industrialización era tardía. Su forma de gobierno era autoritaria y tenía una población muy desigual. Esta revolución es la revolución burguesa, la cual inicia con manifestaciones y muchas víctimas. El ejército no podía controlarlo. Se estableció un gobierno provisional, el cual estaba compartido y en su principio funcionaba muy bien. A este se lo llamaba poder dual, ya que había dos grupos en el poder, el gobierno provisional y los soviets. Antes de que se establezca el gobierno provisional, se proclamó en lo que se llamó la Orden número 1, el cual estaba en nombre del soviet. Era un documento revolucionario y una afirmación del poder del soviet, el cual convoca a la democratización del ejército mediante la creación del Comitz de soldados. Lo más importante era el reconocimiento de la autoridad del soviet en todas las cuestiones políticas que tuvieran que ver con las Fuerzas Armadas. Esta revolución inicia con un golpe estratégico de la mano de Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. Además, está la revolución de bolchevique. Luego se instala la dictadura del proletariado y esta termina con una guerra civil. Además, los bolcheviques crean lo que se llama la Cheka, que es una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Aquí es donde arrancan los campos de concentración. En este momento es donde se impone el leninismo y la dictadura del proletariado. Se forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Además, hubo una hambruna que acabó con la vida de muchas personas. Stalin tenía la idea de que cualquier crítica al partido podía debilitar al mismo. Además, se crea la idea del enemigo del pueblo. Cualquier traidor tenía que desaparecer.